A mediados del siglo XIX comienza la transformación poblacional en el país que deviene en el pasaje de la vida rural a la vida urbana. La empresa constructora del ferrocarril, para denominar a las estaciones, adopta el nombre del paraje donde éstas se establecieron. En el caso de nuestra ciudad, la estación se llamaba Villanueva. Si no hubiera irrumpido Manuel Anselmo Ocampo por estas tierras, Villanueva se hubiera extendido a ambas márgenes del río Taramochita y hoy sería una gran ciudad ocupando las dos bandas del río. Cuando se planifica la vía ferroviaria, se hace de este lado, porque el río que en ese tiempo lo llamábamos Tercero, del lado, podríamos decir el lado este del río, o del lado norte, porque es medio diagonal el río, ¿cierto? Es alto, es como una meseta. En cambio, del otro lado es más llano. Entonces, las poblaciones que están de aquel lado se inundan, y de este lado, no, ya hicieron todo el ferrocarril de este lado. Lo que hoy en día es la estación nuestra, de acá de Villa María, era la estación de Villanueva. Nace en un entorno muy propicio, digamos, para el desarrollo urbano. Hay elementos condicionantes naturales como es el río, la existencia previa del poblado de Villanueva y por supuesto con el emplazamiento del ferrocarril, eso le da impulso, digamos, a la génesis del poblado de Villa María. Estamos hablando de 1867. Justamente el primer puente, que nosotros llamamos Puente Viejo, Puente Vélez Sarsfield, tenía que inaugurar Sarmiento, como el de Belleville. Sarmiento no lo terminaba, vino Vélez Sarsfield, que era el ministro. Entonces de ahí el puente después le pusieron el nombre de quien lo inauguró, Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿cierto? Después el otro puente fue el puente ferroviario, pero ya otra cosa que pasó con Villa María, se creó como un nudo también de comunicaciones. Acá se juntaron el ferrocarril que iba para el norte con el que cruzaba desde la Mesopotamia hacia Cuyo, ¿cierto? Entonces se produjo un nudo ferroviario. Es una transdisciplina porque abarca distintas disciplinas como la sociología, la economía, un conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar el hecho urbano. Puede ser un pueblo o puede ser una ciudad como Villa María o puede ser una megaciudad. A su vez, para el arquitecto, el urbanismo implica acción sobre ese hecho urbano. El arquitecto se ocupa más del hábitat del edificio. El código de edificación regula lo que hace al edificio, de las paredes hacia adentro. El código urbanístico regula a lo que hace el espacio urbano, de la pared, digamos, de las láminas externas de las paredes hacia el resto de la ciudad, todo lo que hace las calles y demás. Esos son dos códigos diferentes que regulan aspectos diferentes. Villa María está delineada como un perfecto damero, y esto tiene antecedentes en las fundaciones que hacían los romanos en la última etapa del Imperio Romano. Pero a su vez está perimetrada por bulevares, que eso es una reminiscencia de la urbanización francesa. Tener las calles de una dimensión tan grande, de 17, 34 metros de ancho las calles, los bulevares de más de 20 metros de ancho, eso era pensar en hacer una ciudad, ¿cierto?, en el siglo pasado con mucha visión de futuro. Los aspectos arquitectónicos, si uno lo toma tanto desde el punto de vista constructivo, habitacional, como también artístico, son derivaciones o influencias de los estilos europeos que se dio, diríamos, en la mayoría de las ciudades de Argentina. En el primer plano
que tiene Villa María, porque Villa María fue trazada en dos oportunidades. En 1867, cuando Manuel Anselmo Ocampo presenta al gobierno de la provincia de Córdoba el plano fundacional, y la segunda traza la hace Joaquín Pereira y Domínguez y Marcelino Arregui, quienes compran el pueblo prácticamente a Manuel Anselmo Ocampo en 1880, y unos poquitos años después, en 1883, presentan un nuevo plano al gobierno de la provincia de Córdoba. Un plano con más sentido práctico. El primer plano contemplaba una sola plaza, la Plaza del Este, la actual Plaza Independencia. Marcelino Arregui, Joaquín Pereira y Domínguez, además de otros espacios públicos, le agregan al plan original 3 plazas, las que hoy conocemos como Plaza San Martín, la emblemática Plaza Centenario y la plaza donde hoy la ocupa el Estadio Manuel Anselmo Ocampo. La Plaza Independencia es patrimonio no solo tangible, sino intangible, porque fue la primera obra mancomunada de los vecinos, la primera obra comunitaria. Era un terreno escabroso, de espinillos, que lo utilizaban las carretas que salían de la estación ferroviaria y no estaban dispuestas a continuar el trazado que es la calle Santa Clara, porque a lo mejor había congestión vehicular para ese tiempo, otras carretas más lentas iban adelante, entonces cortaban camino cruzando por ese terreno destinado a plaza. Entonces los vecinos de aquellos tiempos inaugurales tuvieron que encadenar la plaza. Cuando se inaugura la remodelación de la plaza, que lo hace el intendente Martínez Mendoza, pusieron el monumento a Rivadavia, un poco es emblemática la figura de Rivadavia. En ese tiempo estaba muy en auge, en Villa María, digamos, las instituciones así masonas, contrarias de lo tradicional, y una figura emblemática que significó progreso y ir contra de las instituciones fuertes, como puede ser la iglesia, es Rivadavia. Esta traza del ferrocarril central argentino cortó el área de Ocampo en 2 partes. Se desarrolló fundamentalmente más la que estaba más vinculada a Villanueva. Desde la fundación y hasta más o menos los años 30 fue de aquella zona. Allá era el centro. Estaba la casa que hoy en día es el Consejo Deliberante, las casas más importantes de los vecinos, digamos, que tenían más poder económico, tenían su casa de aquel lado, ¿cierto? Del lado sureste de la ciudad, ¿cierto? Durante la década del 20 se siguen construyendo edificios singulares, como lo es el actual Consejo Deliberante, que fue la casa de Pereira y Domínguez, digamos, un estilo típicamente neoclásico, todo lo que es el ferrocarril central argentino, también con un estilo, podríamos decir, ferroviario inglés. Al crecer la ciudad, empieza a tener barrios que se llaman villas, como en la antigua potestad española. Esos lugares se llaman villa. Por ejemplo, Villa Cuenca, que es Barrio Güemes, Villa Emilia, que es Florentino Meguino. No había barrio en donde hubiera una cuadra que estuviera completo de casas. Estaba lleno de árboles de la zona. También ha quedado como un estilo casi único la fachada de la capilla de la Escuela San Antonio. En primer lugar, es la primer capilla y la única capilla neogótica que hay en la ciudad de Villa María. También es la primer capilla que se pintó en Villa María. Se completó en el año 1916 y sin embargo la catedral, que también se empezó por el 29, por el 30, después terminó con Bonfiglioli. En el año 62 Bonfiglioli murió y todavía faltaban algunas cosas. La capilla se encontraba totalmente deteriorada porque estas son pinturas al temple. Se hacían con pigmentos, se hacían con huevo, con fijadores para que era una cola como de pescado, vegetal que se usaba en su momento para que se aferre a la pared, y después con productos como tipo conservante que impedían que el huevo se echara a perder. Nosotros lo restauramos como se hacía en la época, porque para encontrar los pigmentos hay que buscarlo como pigmento. Hay lugares en este país
que hay una librería que se llama Liga en Buenos Aires que hace 120 años que vende los mismos pigmentos. Entonces, bueno, uno va, los busca y más o menos va logrando los colores, porque tiene que ser exacto. Finales del siglo XIX, principio del XX, va entrando en Villa María lo que se llama, o lo que se llamó la arquitectura del hierro. Esto fue digamos, la difusión de la arquitectura del hierro tuvo carácter mundial. Empezó en Europa, con el edificio tan conocido, la Torre Eiffel, y acá en Villa María llega con la casa esta de Eiffel, que es una casa prefabricada, digamos, con perfiles de hierro. Y la historia dice que fue construida por Gustave Eiffel, viene de Francia. En el año 17 dice que entró al país. Es un monumento histórico, una reliquia que tenemos en el barrio, que llegó acá al barrio en el año 34, la trajo la familia Peracio, el padre de este muchacho que la habita, don Eduardo Peracio. Toda de chapa ensamblada, estampada y creemos que en América, a los datos que hemos recopilado acá, hay 5 en América del Sur. Tiene 4.890 tornillos. Y la trampa en la historia dice que hay 2 tornillos que son de oro. Habría que desarmarla y ver cuáles son los tornillos de oro. En la década del 30 incluso se inaugura uno de los edificios más importantes desde el punto de vista de su escala y de la función que cumplía, que fue el Palacio Hotel, con sus 150 habitaciones y un estilo también europeo, digamos, llamado plateresco español. Ya después va entrando otro estilo más cercano a la década del 40 y la década del 50, el estilo Art Deco, donde también quedan algunas casas y otras, lamentablemente, han desaparecido. Entre ellas, la fachada de la farmacia Pinardi, por ejemplo. El diseño muy elaborado, muy prestigiado, por otro lado, hecho por el arquitecto Salamone, que es la Plaza Centenario, también hecha dentro de este estilo. Francisco Salamone, que después trasciende con obras monumentales hechas en pueblos ignotos del sur de la provincia de Buenos Aires, nació en Villa María. La Plaza Centenario lleva en sus fuentes el diseño que Salamone inspiró en una película futurista de la década de 1920, la película Metrópolis, del alemán Fritz Lang. Para Juan Ortiz, un intendente que había hecho muchas obras aquí en Villa María y también un emprendimiento en esa zona para armar la costanera, un poco lo que ahora ha remodelado nuestro intendente actual, a Castello. Toda esa parte fue trabajada como costanera porque además se tenía la idea que se iba a hacer un embalse grande de agua y eso iba a ser el balneario, ¿cierto? Cosa que no resultó porque al armar un azud, que lo hizo Deiber, en la década del 40, se lo hizo en la curva del meandro. Entonces, periodos que tienen más fuerza, de la creciente, juntan mucho material. Era un gran problema porque había que estar constantemente dragándolo para que se usara como balneario o como lugar para deportes náuticos, ¿cierto? Se comenzó a refuncionalizar y recuperar todo el espacio más importante, que es donde está el barrio General Paz, ¿no es cierto? Y el barrio Güemes y Palermo, dotándolo a la gente de un lugar para caminar, para disfrutar, para tomar mate, para charlar, para hacer eventos culturales, porque allí también hacemos eventos culturales, ¿no es cierto? Por eso tienen 2 anfiteatros naturales, uno donde se hizo mucho movimiento de suelo, y aparte un trabajo muy importante para los niños.
ya desde la década del 50, de la década del 60, digamos, se va diversificando la construcción de casas o de edificios públicos del Estado municipal o privados, con, como les decía, con el estilo funcionalista racionalista. Después otras construcciones, como la serie esta de chalet estilo normando, como el chalet Escopinaro, que está en San Juan y Lisandro de la Torre, o el que está ahí en Sabatini, Catamarca. Todo nace cuando se nombra en Villa María una comisión municipal de turismo. En las charlas que comenzamos, pensar en de qué manera se podía traer gente a Villa María. Y ahí nace la idea del festival. Les dije, mira, yo tengo un proyecto, ¿qué te parece? Lo vieron y les pareció bien la idea. Yo había hecho un proyecto de un anfiteatro. Y en un acto de demencia total, sin un peso, se nos dio por hacerlo. El problema es que no teníamos idea de qué tamaño hacerlo. Y calculamos en 3.000 personas. Se llenó, tuvimos suerte. Y ahora está el proyecto de techarlo. Y es el sueño que tuvimos nosotros. La idea fue hacerlo. Se hizo y lo lógico es que se vaya modificando. Ningún proyecto que se haga, que sea rígido, no sirve, porque los proyectos rígidos no contemplan los cambios que suceden con el tiempo. Considerando también estratégicamente el valor que tenía para la ciudad nuestro querido anfiteatro, y que se empezó a definir una estrategia clara de crecimiento de la ciudad toda desde el punto de vista de lo turístico y de lo cultural, y se empezó a trabajar para gestionar el techado del anfiteatro y la posibilidad de proveerlo de una estructura o de una infraestructura absolutamente necesaria para la práctica de los deportes de salón. Que la ciudad de Villa María ha sido la única ciudad de las características de una ciudad pequeña, mediana, que está totalmente pintada. Ocurrió que, por ejemplo, tanto Basoli, que fue el que pintó esta capilla, como Bonfilioli, que es un pintor ya un joven reconocido, estaba pintando en el Congreso de la Nación, vino acá invitado a Villa María a una fiesta, se enamoró de una chica y dijo, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a pintar mi ciudad. Y la pintó totalmente a Villa María. Entonces tiene todas las iglesias pintadas, clubes o lugares como la Asociación Española, los cines, como el cine que ahora es Cine Sur, que era el Ópera, como el Alhambra, casas patronales. Es decir, Villa María tiene un patrimonio impresionante cultural en lo que es pintura mural, o sea, pintura en las paredes, que no lo tienen otras ciudades y que yo creo que ha llegado el momento de que se tome conciencia y se valore. De a poco lo vamos restaurando. El Colegio de Arquitectos tuvo y tiene una participación muy interesante a través de una comisión que se llama Comisión de Preservación de Patrimonio. Hay un listado de obras ponderadas como de gran valor arquitectónico y estamos permanentemente controlando de que no se destruyan porque tenemos poco, pero si tenemos poco y lo destruimos cada vez nos va a quedar menos o nada. Hace 10 años, va para los 11, cuando el actual intendente Eduardo Castelo accede al gobierno municipal. Se plantea en ese entonces la conformación de equipos de trabajo que por aquella época tenían como misión tratar de imaginar la ciudad que los villamarienses querían y que obviamente el que fue intendente tenía en la cabeza. Y se empezó a trabajar en ese sentido, en el sentido de imaginarla y también en gestionar de manera tal que aquello que se imaginara se pudiese llevar a cabo. Uno de los puntos estratégicos a considerar fue la obra pública. Obviamente una política en este sentido tenía que valorar el tema de las viviendas. Esta era considerada una problemática como lo es actual, que tenía que ver con el país todo, y es así como se han hecho aproximadamente 900 viviendas,
y tenemos pensado a futuro 250 más. Se pensó en obras necesarias y obras históricas que reclamaba la ciudad, y es así como pudimos trabajar en nuestra planta depuradora, que va a permitir por primera vez en la historia de la ciudad que los efluentes previo a su volcamiento en nuestro querido río Talamochita puedan ser tratadas para no contaminar. La importancia de esta obra es mucho por la cuestión de la misma limpieza. Las aguas todas van a parar a las cloacas y ya sale directamente para acá. Antes quedaban en algún barrio así, que estaban reventados los caños o la misma. Entonces ahora ya no, eso ya no se va a permitir más, porque del otro lado de la ciudad hasta acá que llegamos, todo caño nuevo ahí. Bueno, esta obra se empezó hace ya 4 años, empezamos poniendo los caños, todo por la calle, viniendo por las calles mayores, y acá se va a purificar el agua, todo ya está, sale el río ya directamente purificado. Antes salía directo el agua del río, venía por la misma otra cloaca que vieja, pero no había purificación, nada. Iba directo como venía, ¿no? Nosotros teníamos una biblioteca, y esa vieja y querida biblioteca, que se había hecho con mucho esfuerzo, la transformamos en una biblioteca que además de los libros presenta hoy el acceso a internet gratis, computadoras, un lugar para los chicos, un salón auditorio donde se proyectan películas, se hacen presentaciones. A este edificio se le dota de todo eso para integrarlo a la comunidad. La Medioteca es una obra sumamente importante para la ciudad. Ha ocupado un lugar reciclado, digamos, de los antiguos galpones del ferrocarril, donde la importancia que esto ha tenido es que no se le ha quitado espacio al espacio verde en sí. Hablando ya del espacio ferrourbanístico, este es un espacio verde sumamente importante para la ciudad, dado que conforma un rectángulo juntamente con la Plaza Independencia, la Plaza Pedro Viñas y todo el predio del ferrourbanístico hasta la calle San Juan e incluso la Plaza Ocampo. Aquí en la gestión del intendente Eduardo Castello, en todos los periodos estos que ha estado, se hizo un estudio y un análisis muy importante que se llamaba el plan estratégico. Mucha gente hablaba del estratégico. El plan estratégico es nada más que un estudio urbanístico. Entonces allí se tuvieron todos los actores sociales y se planificó una ciudad, que en realidad lo que hemos ido haciendo, ¿no es cierto?, al correr de los años. Primero una cosa, después otra, y se ha ido atacando en casi todos los rubros. Esta planificación nos da mucho tiempo para trabajar y nos permite que nada se deje librado al azar. Todo el radial urbano ya está previsto y esto nos permite que Villa María vaya creciendo, pero que lo haga de una manera muy organizada. Se comenzó primero con la universidad y después uno de los pilares de obra más importantes fue el subnivel. Con el subnivel, ¿cuál era el objetivo de integración de la ciudad? El objetivo era integrar la ciudad porque se hablaba siempre zona sur, zona norte, era como éramos 2 ciudades. Entonces se lo dotó de parque, de parquización, de senderos, de iluminación, movimientos de suelo. Entonces, cuando desarrollamos la idea de la Medioteca, en la época en que Nora era intendenta, o en la época de la Tecnoteca, o ahora el Parlamento de los Niños, o de pronto la posibilidad de reformular el sentido y el objetivo que le dimos al anfiteatro, o los distintos servicios de agua y de cloacas y de gas para el 100% de los vecinos de Villa María, es porque lo hicimos pensando en la energía creativa que tenía ese tipo de obras, porque en todas involucra al ciudadano y en todas participa fundamentalmente al vecino y lo proyecta hacia el futuro. Ahora estamos continuando con este sector, con la parte cultural, que se están haciendo unos auditorios, donde 2 auditorios de distintos tamaños. Nuestra planificación como equipo de pensar la obra pública estuvo siempre vinculado a un objetivo central que es el ser humano. No puede existir la vocación de planificar el desarrollo de una ciudad si no se piensa en el ser humano. Y bueno, van apareciendo situaciones, como
por ejemplo, la década del 90, mitad de la década del 90, la creación de la Universidad de Villa María generó un polo, diríamos, de atracción hacia donde la ciudad está creciendo hacia allá. Dentro de todas las otras patas de la ciudad, del urbanismo, están las infraestructuras de educación. También, bueno, se hicieron muchas escuelas, se hicieron 8 escuelas nuevas, más los jardines, más las 9 guarderías maternales, más las escuelas de apoyo que han hecho también, que son municipales, más las provinciales. Estamos creciendo con la nueva planificación de lo que era el Aeroclub, hacia una línea, y seguramente va a haber expansión acompañando la Ruta 9 hacia Rosario, porque son zonas candidatas a incorporarse a la mancha urbana. Se pensó también en la posibilidad, desde el punto de vista estratégico y considerando el desarrollo que tenía la ciudad, en empezar a trabajar para tener nuestro aeropuerto regional. Es fundamental, porque las empresas grandes no se radican en lugares del interior, sino tienen un medio de movilidad rápido, como es esto, como es el aeropuerto. El aeropuerto es fundamental. Hay otras zonas y otras obras que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la zona industrial y la zona de logística, donde nosotros pensamos que tiene que ser la planificación estratégica del desarrollo de la industria y del trabajo, de la logística y del transporte. El centro logístico es para el manejo de las cargas, el fraccionamiento de carga, el traslado, o sea, como un centro de polo, ¿no es cierto?, de toda esta mercadería, que es incipiente, es nuevo. Después tenemos la aduana, o sea que esto también se le llama puerto seco o puerto logístico. El crecimiento, como todo crecimiento, no es fácil, es costoso y a veces hasta duele. Pero el crecimiento se puede dar si vos estás previendo, eso es planificar. O sea, todo este equipamiento urbano y esta trama que se ha generado nos va a dar a nosotros en los próximos años una calidad de vida y una calidad de vivir mejor acá en Villa María, que no la tienen todas las ciudades. Creo que se pueden hacer muchas cosas para que efectivamente termine de ser una ciudad de paso desde el punto de vista turístico y sea una ciudad terminal para el punto de vista turístico, ¿no es cierto? Se han hecho muchas iniciativas muy interesantes y estéticamente muy agradables, como la sistematización de la costanera, digamos, y la ampliación de la costanera. Villa María se encuentra en plena ebullición en cuanto a su transformación urbanística. Villa María debe evitar quedarse sin cielo, debe evitar terminar como ciertos pueblos de Europa, ciertos pueblos de Italia, que ya no tienen cielo. Debemos evitar las construcciones excesivas en el centro de la ciudad. Bueno, el futuro es tener en cuenta la cuestión de la sustentabilidad, que el urbanismo, tanto en lo social, en lo económico, porque no solamente físico, en lo físico territorial, sea realmente sustentable. Hay que intentar, como siempre hemos hecho, imaginar lo que la gente quiere, tratar de hacerlo. Falta mucho aún. Hoy Villa María es una ciudad para ser vivida.